Muy bien, Luis Gutiérrez, abogado penalista, nos acompaña. Tratamos, por supuesto, siempre de interpretar nuestra política también desde el lado de los tribunales, porque como saben, a veces nuestros políticos tienen un pie, si acaso no pie y medio, en permanentemente tener que comparecer ante jueces y fiscales. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Martín? Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, y hablamos ahora de el principal encargado del manejo del país, el principal responsable frente a la ciudadanía de los destinos de los peruanos, que es el presidente de la República, y la Contraloría está investigando lo que considera un exceso de viajes, utilización de aeronaves del Estado para trasladarse principalmente a Lambayeque, donde sí, efectivamente, él vive. Pero ahí parece que la Contraloría detecta algo que no es regular. ¿Qué es lo que determina que un funcionario público, en mayor medida un presidente de la República, puede hacer uso de los bienes de todos los peruanos? Es importante diferenciar dos cosas. ¿Qué pasa cuando un presidente sale del país? Y otra cosa muy diferente es cuando un presidente viaja internamente dentro del país. Porque recordemos que lo único que va a tener no es de los 19 viajes 11 a Lambayeque. Él ha tenido una autorización para viajar al Vaticano del 15 al 19 de junio. Y el presidente del Consejo de Ministros tiene 30 días para rendir cuentas. Esos 30 días se vencen el 19 de julio. Por si acaso, o sea, no es lo único. Pero yendo al tema de los viajes internos, debemos determinar de que finalmente tenemos que acreditar primeramente una finalidad pública. O sea, más o menos todo esto parte de la voluntad política del presidente, perfecto. Sí. Pero también hay una Secretaría General de Presidencia, tenemos una Oficina General de Administración, una Secretaría de Actividades, tenemos una Casa Militar. Entonces, como te estás dando cuenta, es todo un aparato, pero este aparato tiene... Y él se mueve con mucha gente, y todo implica gastos para todos nosotros, ¿no? Pero ¿quién da esa certificación presupuestal? La Oficina General de Administración. ¿En base a qué? A una Secretaría de Actividades que dice, bueno, el presidente tiene esta agenda política y tiene que cumplir estas actividades. Porque al final, lo que él tiene que demostrar es que esa finalidad pública ha cumplido sus objetivos y hay una proporcionalidad en el gasto y en base a lo que está haciendo. La pregunta sería, ¿es proporcional asignar 224,000 soles a combustible? 24 personas aparte de los ministros, de los gastos en viáticos, solamente para cumplir fines en 11 de 19 viajes a Lambayeque. Definitivamente la Contraloría ha solicitado ya la información y probablemente ahí podríamos deslindar en base a las entidades, a las secretarías que te he dado cuenta, responsabilidades administrativas. Ahora, si esto lo quieres... Administrativas. Si es que lo quieres llevar a un plano penal. Ahora, por el momento no tenemos la información, pero pongamos supuestos. Existe el delito de peculado, existe el delito de peculado de uso. Si es que yo quiero usar los caudales del Estado, o sea, el dinero del Estado para mis fines personales, peculado. Si es que yo quiero usar los bienes del Estado, por ejemplo, el avión presidencial, ya, bienes del Estado, peculado de uso. Si es que por ahí, a todos, porque hay un gasto de más de 1.124 millones de soles, entonces, ¿qué tendría que hacer? Verificar, a ver, quiénes son los proveedores de todos estos servicios que involucran los viáticos. Entonces, ¿se ha buscado o no se ha buscado favorecer? ¿Hubo o no hubo concertación? Pero claro, o sea, con la información que tenemos disponible en este momento, solamente podríamos hablar de supuestos. Y ahora, hablando de los supuestos, porque uno supone algo que no conoce, o acaso no puede conocer, ¿no? Entonces, el presidente de la República puede, primero, argumentar todo tenía relación con mi gestión como primer mandatario, así que tenía que viajar, o eventualmente, porque algo sucedió, cancelé el viaje, pero ya había gastos involucrados, etcétera, porque parte de su grupo viajó antes de que él llegara. Eso por un lado. Pero por otro lado, tiene esa discrecionalidad para decidir qué hace y qué no hace sin contar con el gasto, sin tomar en cuenta el gasto. Eso es uno. Y dos, si Contraloría pide información, yo recuerdo el caso de Dina Boluarte, cofre. Los desplazamientos del vehículo oficial. En este caso se negó la información a los periodistas, pero también por razones de seguridad se puede negar la información a quien está desarrollando una labor de investigación dentro del Estado. No, definitivamente que no. Y hay dos personas que están asignadas ad hoc ahí por la Contraloría. Y hay un oficio que se ha remitido. Entonces, por eso te hice mención. Claro, Balcázar tiene toda la voluntad política de decir qué es lo que él puede hacer, pero finalmente el secretario general de Presidencia es el que tiene que sustentar pues la agenda política, porque hay una trazabilidad de actividades y objetivos que se deben cumplir. A partir de eso, yo tengo que determinar con la Oficina General de Administración una aprobación de presupuesto con la certificación presupuestal, que a su vez va a obedecer a una Secretaría de Actividades, que son los que van a fijar la agenda política y el cumplimiento de objetivos que se debe hacer. Ahora, y por último, viene la Casa Militar y los viáticos, porque se conoce que el presidente no va a viajar solo, tiene una avanzada, como lo has mencionado, que son 24 personas, tienes la Casa Militar, las personas que están asignadas ahí, los viajes que pueden ser en el avión presidencial, viajes que pueden ser vuelos comerciales, entre otros, ¿me entiendes?
Pero ¿qué es lo que sucede acá? Siempre todo esto debe obedecer a proporcionalidad y razonabilidad. O sea, yo no puedo pretender para una finalidad pública, porque lo primero parte de la finalidad pública, sostener un gasto que no es necesario, porque acuérdate que hay una ley 27.785 que habla del control gubernamental, y esta ley los obliga a actuar con eficiencia, eficacia y limitar en lo máximo posible la administración de los recursos públicos. Ojalá así fuera siempre. Caso Alejandro Toledo. Ajá. Ahora que habla de proporcionalidad, hay que tomar en cuenta también la edad que tiene el expresidente. Claro. Y ha apelado su sentencia, entonces todavía es un proceso que, tengo entendido, requiere aún de una sentencia firme. Pero ¿es pasible de un indulto en estas circunstancias? Mira, acá, Martín, lo importante es primero dejar claro cuál es la diferencia entre un indulto común, porque tiene un límite el indulto común. Tú solamente puedes estar sentenciado con una condena efectiva. Si tú tienes más de una condena efectiva, no procede. Pero ese impedimento legalmente, taxativamente expreso, no se encuentra prohibido para el indulto por razones humanitarias, porque mientras el indulto común obedece a objetivos de resocialización, el indulto humanitario obedece a razones, como su nombre lo dice, humanitarias. ¿A quiénes y él aplica? Tiene una condición de salud y edad, ¿verdad? Exactamente. Ahora, el tema estaría, Martín, recuerda que también para los indultos en común para ambos, el requisito es que las sentencias, condenas estén firmes. Él tiene 3 procesos, no tiene 2. El primer proceso que él tiene es la interoceánica en ramos 2 y 3, sentencia de 20 años 6 meses que está apelada. Correcto. El segundo proceso es de Coteva, 13 años 6 meses, ya que no, tampoco está firme. Y hay uno tercero que está esperando por la autorización de ampliación de extradición, que es el caso Camargo Correa, por el tramo 4 de la interoceánica sur. Entonces, si eso se da, definitivamente acá habría que perfilarlo por otro lado. ¿Qué pasa? En diciembre del 2024 se aprueba la ley 32.181, que justamente modifica el artículo 22 del Código Penal. Entonces, si ¿En qué consiste este? Exactamente. Si Alejandro Toledo es mayor de 80 años, entonces Alejandro Toledo tendría que afrontar su condena, dice el Código. No te especifica que sea sentencia firme, ¿eh? Afrontar su condena, que puede ser una sentencia de primera instancia como él está en este momento. Entonces, con las reglas del 288 y el 290 del Código Procesal Penal. ¿Qué es el 288 y el 290? El 288 son reglas de conducta, así como cuando les dan comparecencia con restricciones. Pero entonces, ¿dónde pasaría? ¿En su casa? No, la comparecencia con restricciones no involucra que solo esté en su casa, solamente son reglas de conducta. No sé si te has dado cuenta, por ejemplo, que tienen que venir a justificar sus actividades, determinadas cosas que tienen que hacer para controlar ese cierto peligro de fuga, ¿cierto? Y el 290 es justamente lo que tú dices, la detención domiciliaria. Entonces, una persona, un juez, tiene la posibilidad de evaluar esas dos posibilidades en base a esa ley 32.181. Pero acá viene lo importante, y esa es la opinión técnica que te propongo, Martín. Recuerda que él tiene un caso pendiente por Camargo Correa, ¿correcto? Y es muy probable que se autorice la ampliación de la extradición. Consecuentemente, ¿qué va a pasar? Este tercer proceso ni siquiera está sentenciado, aún va a estar en investigación, ¿correcto? Sí. Entonces, la Fiscalía tranquilamente ahí puede pedir prisión preventiva. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Esta ley 32.181 no aplica para prisiones preventivas, pero sí que aplica el 290, que es la detención domiciliaria, para Camargo Correa. Sí. Pero al otro lado, en los otros dos procesos, también puedes aplicar el 290. Y solo una última consulta sobre los casos a los que ya ha sido sentenciado, o en los casos en los que ha sido sentenciado. ¿Puede desistir de la apelación? Claro. Se la juega, pero ¿puede desistir de la apelación? Que se puede desistir, sí, pero un dato adicional. Recuerda que mientras y así sería pasible de indulto. Definitivamente. Pero ¿sabes qué pasa? Mientras él está esperando su apelación, también tranquilamente, porque está en ejecución provisional de sentencia, esa ejecución provisional también se puede trabajar con esa ley 32.181. ¿Qué te quiero decir? ¿Qué es lo más conveniente, en mi opinión? Que él con la 32.181 afronte su condena en base a una detención domiciliaria que no va a ser incompatible si en algún momento le llegan a pedir prisión preventiva en Camargo Correa. La última, muy cortita. Sí, claro. ¿Derecho de gracia para Pedro Castillo? ¿Estaba escuchando que sí le alcanzaba el derecho de gracia? No, es que ¿sabes qué pasa? El derecho de gracia... No el indulto, pero el derecho de gracia. Ejercer un derecho de gracia significa que hay, el plazo de investigación 2 veces, duplicado, pero que esas causas de esa extensión de plazo sean atribuibles al Estado por inactividad. Ok, no porque simplemente no por apelaciones, cambios de abogados, como él ha tenido definitivamente que no. Innumerables. Creo que hay un problema interpretando la Constitución en el 118, numeral 21. O sea, toda esa demora en el proceso a la que se hace mención tiene que ser atribuible al Estado. Por eso es que yo como presidente ejerzo un derecho de gracia. Ok.
Le agradezco mucho, doctor, el que nos haya acompañado. Siempre muy claro. Martín, buenas noches. Gutiérrez, abogado penalista, estuvo con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos rápidamente para hablar con Pedro García, el internacional periodista de RPP Deportes, sobre lo que ha sido hoy la épica argentina, lo que se espera en el Mundial. ¿Es este el mejor Mundial de la historia? Ahí dejo picando la pregunta. Regresamos. Gracias.